Bueno, pues muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. Como siempre es un gusto tenerlos en esta reunión de reino. Entendemos perfectamente bien el tiempo presente que estamos viviendo en el reino eterno de Dios y por lo tanto nuestras reuniones son reuniones de reino en donde compartimos esta verdad presente a fin de poder crecer en el entendimiento del reino de Dios como una verdad presente que nos ha tocado vivir en este siglo XXI. Le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que están conectadas siguiendo la transmisión en vivo. Qué bueno es tenerlo con nosotros. Como ya le dije, ni le voy a predicar ni le voy a enseñar, porque todo eso ya es parte de un pasado consumado a través de Cristo. Así es que más bien lo que vamos a hacer es compartirle esta verdad presente, el reino eterno de Dios, a fin de que podamos seguir entendiendo cómo el plan eterno de Dios fue consumado a través de la obra de Cristo, de la obra perfecta de Cristo. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Y la semana pasada yo estaba compartiéndole con usted acerca de ese propósito que Dios cumplió, de ese plan eterno que Dios llevó a cabo, cumplió, terminó a través de Cristo, que fue salvar a la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Y yo le estaba diciendo que la iglesia del primer siglo, compuesta de judíos y gentiles de la casa de Israel, nunca fue un edificio como tal, ni fue una persona. O sea, la iglesia ni era el edificio, ni era el aposento alto, ni eran los creyentes del nuevo pacto, la iglesia, sino que la iglesia es Cristo mismo. Ahí en Mateo 16, 18, ¿será la pila? ¿Crees que sea la pila, Lalo? Pero déjeme cambiarle la pila rápidamente porque está dándome problemas esto. Vaya por favor a Mateo 16, 18, por lo tanto, mientras tanto. Mateo 16, 18, por favor. Y ya cuando lo tenga, vaya dándole lectura en voz alta, si me hace favor, en lo que yo termino aquí de colocar las pilas. ¿Cómo dice Mateo 16, 18? Yo también te digo, y las puertas del Hades no prevalecerán. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, y la roca es Cristo, dice la Escritura, edificaré mi iglesia. ¿No? La iglesia es Cristo mismo, que estaba siendo conocido, que estaba siendo descubierto, que estaba siendo revelado dentro de la iglesia del primer siglo, los judíos y gentiles del primer siglo, que estaba siendo formado porque él estaba creciendo. O sea, ellos estaban creciendo en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento de lo que los habitaba de Cristo dentro de ellos. Y entonces Cristo mismo es la iglesia, y el propósito de Cristo dentro de los creyentes o dentro de la iglesia, judíos y gentiles de la casa de Israel del primer siglo, era llevar nuevamente a Adán de regreso a la casa, es decir, a Dios, es decir, al reino. Cristo, como la iglesia, fue manifestado y vino a fin de poder llevar de regreso a Adán a casa, a fin de poder llevar nuevamente a Adán al reino. ¿Eso le queda claro? ¿Está claro? Entonces, el propósito de Cristo, que es la iglesia, era sujetar al postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? La iglesia. El propósito de Cristo, como la iglesia, era sujetar al postrer Adán. Miren lo que dice Filipenses 3:21. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará. Miren lo que iba a pasar con la venida de Cristo. Con la venida de Cristo, Él transformaría el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria. Es decir,
con la venida de Cristo, lo que iba a acontecer es que se le iba a poner fin a Adán, tanto al primer Adán como al postrer Adán. El primer Adán que existió en la ley, gobernado por el pecado, y el postrer Adán que existió en la iglesia, gobernado por el Espíritu, iban a llegar a su fin. Con la venida de Cristo como Rey, con la venida de Cristo como Señor, este Adán iba a llegar a su fin, y entonces la iglesia iba a ser transformada en el nuevo hombre, en el segundo hombre, que dice que expresaría, sería semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el propósito era que todo se sujetara a Él, a fin de que Cristo llevara todo para sujetarlo a Dios. Y de esa manera Adán dejaría de existir para siempre, y lo que ahora existiría serían los hijos de Dios, que tendrían la naturaleza de Dios, que serían los Cristos, hijos de Dios, los ungidos, los ciudadanos del reino de Dios, y ya no tendrían absolutamente nada que ver con Adán, el primer hombre. Necesito que entienda que el primer hombre es Adán, y cuando hablamos del primer hombre Adán, estamos hablando de Adán, el alma viviente, y del postrer Adán, Jesucristo, y ahorita se lo voy a explicar. Y cuando hablamos del segundo hombre, hablamos de un hombre nuevo, celestial, hablamos de la persona de Cristo. No me malinterprete, cuando hablo de persona estoy refiriéndome por nombrarlo de alguna manera, porque Cristo es espíritu, porque Cristo es una sabiduría, un conocimiento, es una justificación, es una santificación. Cristo es todo. Entonces, cuando estoy hablando ¿de qué estaba diciendo? Perdón. Cuando estoy hablando de que la iglesia iba a ser transformada al segundo hombre, ese segundo hombre ya no tendría nada que ver con Adán. Entonces la iglesia ya no estaría ni en el primer Adán ni en el postrer Adán, sino que con la venida de Cristo, ahora ellos serían transformados en el segundo hombre celestial, en donde Adán ya no estaría por ningún lado en ellos. Y esa situación actual y presente es la que tú y yo vivimos, en donde Adán ya no tiene parte en nosotros. Ya nosotros no tenemos la mente de Adán. Ya nosotros no tenemos nada que ver con Adán, porque Adán ya fue destruido. Y cuando Cristo vino, Él transformó al hombre de tal forma que ya no tiene nada que ver con Adán, y que ahora tiene que ver todo con el celestial, tiene que ver todo con Cristo, tiene que ver todo con el Hijo, tiene que ver todo con una nueva creación, y tiene que ver con que todo ha sido hecho nuevo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Para qué hizo esto Cristo? A fin de que todo estuviera sujeto a Cristo, y después todo sujeto a Cristo. Es que mire, el cuerpo tenía que alcanzar la misma estatura de la cabeza para que fuera un hijo corporativo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia era el cuerpo. Pero para que el cuerpo pudiera ser adoptado como hijo, tenía que tener la misma estatura de la cabeza, tenía que obedecer completamente los designios de la cabeza. Entonces, cuando el cuerpo alcanza la estatura del varón perfecto, cuando la iglesia como cuerpo de Cristo alcanza la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de su cabeza, entonces el cuerpo ya está sujeto a la cabeza. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo ha aprendido a ser completamente obediente a su cabeza, que el cuerpo ha sido completamente fiel a su cabeza, soportando la persecución, soportando la tribulación, soportando todo aquello que se vino en contra de la iglesia del primer siglo. Que la iglesia ha sido fiel, la iglesia ha sido gobernada por el Espíritu durante todo el tiempo, desde que Jesús murió en la cruz hasta la venida de Cristo en el año 70. Y esta iglesia fiel, esta iglesia vencedora, esta iglesia perseverante hasta el fin, esta iglesia ha alcanzado, por medio de todo lo que padeció, por medio de todo lo que sufrió, por medio de todo lo que dependió del Espíritu, siendo renovada, siendo transformada, siendo edificada y siendo perfeccionada, ha alcanzado la misma estatura de la cabeza, y ahora el cuerpo sujeto a su cabeza, como un solo cuerpo o corporativo, orgánico, se sujeta a Dios, para que Dios le herede al Hijo.
Porque Dios no le puede heredar a los esclavos, Dios no le puede heredar a los siervos, Dios le tiene que heredar al Hijo. Y ahora Cristo ha llevado a la iglesia a la estatura de Hijo, y entonces ahora la iglesia, juntamente con su cabeza, como un solo cuerpo siendo uno, pueden heredar el reino como el Hijo. ¿Me estoy explicando? Entonces, miren lo que le estoy diciendo. La iglesia llegó a alcanzar la estatura de Cristo. No es que la iglesia inició con Cristo dentro de ellos, pero terminó siendo Cristo. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? La iglesia empezó con Adanes muertos por el pecado, que tenían que renovar su mente, que tenían que ser transformados en su vida del alma, que tenían que ser edificados y perfeccionados durante todo ese tiempo después de la muerte de Cristo hasta su venida, a fin de que se despojaran de Adán, a fin de despojarse de Adán. Ellos salieron de la ley como el primer Adán, entraron a la iglesia como el postrer Adán, hasta que finalmente en la venida de Cristo ellos fueron transformados para dejar de ser Adán, tanto el primero como el postrero, y convertirse en Cristo, en el Hijo, en el segundo hombre, en el nuevo hombre, en la creación celestial, que es el Hijo y que puede heredar el reino eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor, por favor. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que lo vimos. Entonces, déjeme explicarle para que le pueda quedar bien claro este asunto. En la ley de Moisés, en el viejo pacto, estaba el primer Adán. La ley desde el huerto del Edén hasta la ley de Moisés dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque reinó el pecado, y la paga del pecado era muerte. Así es que en la ley del viejo pacto, ahí nosotros encontramos a Adán. Ahí está Adán, el alma viviente. Ahí está Adán, el pecador, el que está muerto. Pero después, en la gracia, con la manifestación de Jesucristo, en la iglesia del nuevo pacto, nosotros vemos al postrer Adán. Mientras que en la ley yo veo a Adán, el alma viviente, gobernada por el pecado y muerta, en la gracia yo ya no veo al primer Adán. En la gracia, con el establecimiento de la iglesia por medio del nuevo pacto, yo veo al postrer Adán. Pero cuando yo voy al reino, en el reino yo ya no veo ni al primer Adán, ni veo al postrer Adán. En el reino yo ya veo al hombre celestial, al segundo hombre, al que ya no tiene nada que ver con el primer hombre, ni con el primer Adán, ni con el postrer Adán, sino que este es un hombre espiritual completamente y celestial, completamente libre de Adán. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Se lo voy a explicar de otra manera. En la ley del viejo pacto, nosotros podemos ver a Adán gobernado por el pecado. En la ley del viejo pacto yo veo a Adán gobernado por el pecado. Pero en la gracia, en la iglesia del nuevo pacto, yo puedo ver al postrer Adán gobernado por el Espíritu. Mientras que en la ley lo que gobierna Adán es el pecado, en la gracia, en la iglesia del nuevo pacto, lo que gobierna al postrer Adán es el Espíritu. Por eso dice que si andamos en el Espíritu, que si la iglesia andaba en el Espíritu, no andaba en las obras de la carne. Porque las obras de la carne son contrarias al Espíritu, y el Espíritu es contrario a las obras de la carne, y que los que andan en el Espíritu no andaban en la carne. Porque nosotros vemos en la gracia, en la iglesia del nuevo pacto, vemos al postrer Adán gobernado por el Espíritu. Pero en el reino nosotros vemos a Cristo, el Hijo corporativo, libre completamente de Adán, reinando. ¿Qué está haciendo? Reinando. Es decir, en la ley de Moisés, el alma de Adán fue esclava del pecado. En la iglesia del nuevo pacto, el alma fue sierva del Espíritu. Repita, en la ley, el alma era esclava del pecado. En la iglesia, el alma era sierva del Espíritu. ¿Se da cuenta que en la ley, el alma de Adán era esclava del pecado? Estaba esclavizada a vivir en el pecado que gobernaba Adán. Pero en la iglesia, el alma ahora es gobernada por el Espíritu y es una sierva del Espíritu que sirve
al espíritu. La carne ahora le sirve al espíritu porque es gobernada por el espíritu. Pero todavía es Adán. Todavía hay una lucha entre la carne y el espíritu. La iglesia experimenta esa lucha entre sujetarse a la carne o sujetarse al espíritu, entre vivir en las obras de la carne o vivir en las obras del espíritu. Y quien vivía en las obras, en el fruto del espíritu, no daba obras de la carne, pero quien daba obras de la carne no vivía en el espíritu. Por eso cuando Cristo regresa, como ya se lo expliqué en otras ocasiones, Él hace cuentas con sus siervos de acuerdo a sus obras para que reciban una recompensa o reciban una disciplina. Amén. Pero en el reino nosotros vemos a Cristo completamente libre de Adán y reinante. En el reino yo ya no veo a Adán. En el reino yo ya no veo ni al Adán esclavo del pecado, ni veo al postrer Adán siervo del Espíritu. Es decir, para que el nuevo hombre, el celestial, la nueva creación, el hijo heredero, pudiera heredar el reino, tuvo que vivir un proceso de ser esclavo del pecado en la ley, de ser siervo del Espíritu en la gracia, hasta llegar a reinar en el reino libre de Adán. Para que el Hijo pudiera reinar, tenía que estar libre de Adán. Y para que el hombre pudiera estar libre de Adán, tuvo que manifestarse Cristo y venir Cristo a fin de consumar tanto el viejo como el nuevo pacto para librar al hombre de Adán y poder regresarlo a casa, que es el reino. Amén. Entonces mire lo que le voy a explicar. Cristo se manifestó para transformar al postrer Adán en el segundo hombre celestial con su venida. Cuando Cristo vino, entonces los que estaban en la iglesia, que eran el postrer Adán, dejaron de ser postrer Adán y en ese momento fueron transformados en el nuevo hombre, fueron transformados en el Hijo, fueron transformados en el segundo hombre, libre completamente de Adán y el Hijo que podía heredar el reino. ¿Le está quedando claro? Entonces, esto es muy importante, porque si lo podemos entender, entonces podemos ver el proceso que tuvo que vivir el hombre a través de la consumación de las edades de Cristo, o de cómo Cristo consumó cada una de los pactos para poder llevar a Adán de regreso hasta la casa, hasta el reino que había perdido. Porque Adán, como ya lo dijimos anteriormente, no perdió una iglesia, ni perdió ministerios, ni perdió dones, sino que perdió el reino. Amén. Entonces mire, en la iglesia, escúcheme bien, vámonos a la iglesia del primer siglo. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando en la iglesia del primer siglo? En esa iglesia estaba siendo formado el postrer Adán. Es decir, el postrer Adán estaba, a través de ser gobernado por el Espíritu, como siervo del Espíritu, estaba recibiendo una formación para poder llegar a alcanzar la estatura del Hijo. Cristo dentro de esa gente estaba siendo formado. Por eso Pablo los exhorta a que Cristo tiene que ser, porque dice: ¿cómo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes? Porque Cristo estaba siendo formado en el postrer Adán, a fin de que el postrer Adán llegara a la estatura del Hijo con la venida de Cristo, por medio de haber sido como siervos gobernados por el Espíritu, y que se fueran hallados fieles, vencedores, que perseveraron hasta el fin dando el fruto del Espíritu. Amén. Entonces mire, en la iglesia, Cristo, que es la iglesia, estaba siendo formado dentro del postrer Adán. Pero en el reino de Dios, escuche lo que le voy a decir. Mire lo que dice primera carta a los Corintios 15:50. Yo no sé por qué está chillando esto. Primera carta a los Corintios 15:50, mire lo que dice. Entonces, ya vio que en la ley estaba el primer Adán, en la gracia, en la iglesia del primer siglo estaba el postrer Adán, ¿sí o no? Pero en el reino ya no puede estar Adán. ¿Por qué en el reino no puede estar Adán? ¿Qué dice primera carta a los Corintios 15:50? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, el hombre, es decir, Adán, es decir, el hombre terrenal, no puede heredar el reino de Dios.
Adán no podía heredar el reino de Dios. Y la única forma de que el hombre pudiera heredar el reino de Dios es que fuera transformado de Adán hasta Cristo. Que fuera transformado del primer hombre al segundo hombre. Que fuera transformado del viejo hombre Adán al nuevo hombre Cristo, al Hijo. Y solamente a través de sufrir esta transformación es como el Hijo Cristo, corporativo con su cabeza, podía heredar el reino de Dios. ¿Le está quedando claro? Adán no podía heredar el reino de Dios. El único que podía heredar el reino de Dios era el Hijo. Y el Hijo no tiene nada que ver con Adán. El Hijo es celestial. El Hijo ya no tiene nada que ver con carne y sangre. El Hijo es completamente espiritual. Y cuando Cristo vino, Él transformó al postrer Adán en un ser completamente espiritual y celestial, libre de la carne y la sangre. Por eso por ahí hay un versículo que dice: a partir de ahora a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos más así, porque fue transformado. Ese Adán que en el huerto del Edén se convirtió en pecador, vivió un proceso de transformación mediante la obra de Cristo, mediante la obra consumada de Cristo, que le permitió a este hombre llegar nuevamente de regreso a casa. ¿Cómo? A través de ser libre de todo lo que lo sacó o le impidió o le hizo perder el reino de Dios. Amén. Primera carta a los Corintios 15:50 dice: la carne y la sangre que representan a Adán no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí o no? La iglesia en el postrer Adán podía heredar el reino de Dios, o tenía que ser transformada al segundo hombre para heredar el reino de Dios. Si la iglesia quería heredar el reino de Dios, ella tenía que ser transformada en el segundo hombre celestial y espiritual para heredar el reino. Porque la iglesia en el postrer Adán no podía heredar el reino de Dios, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y el postrer Adán en el que estaba la iglesia no podía heredar el reino de Dios. Le pregunto, si fuéramos la iglesia, ¿podríamos heredar el reino de Dios? ¿Qué pasa con todos aquellos que dicen que son la iglesia de Cristo? ¿Están en el reino o están en la iglesia? ¿Están en el segundo hombre o están en el postrer Adán? ¿Y en el postrer Adán se puede dar el reino? No, porque la carne y la sangre no pueden dar el reino de Dios. Es que es sencillo entenderlo. Solamente hay que disponerse. Solamente hay que permitir que el mismo Espíritu nos revele las cosas. Mire, si la iglesia es el postrer Adán, en donde el Espíritu gobierna la carne para que la carne sea sierva del Espíritu, si el postrer Adán es el Espíritu gobernando la carne para que la carne sea sierva del Espíritu, entonces la iglesia no podía estar en el reino. Y si la iglesia no podía estar en el reino, tenía que sufrir la última transformación del postrer Adán al segundo hombre, que fue lo que hizo Cristo con la iglesia. Cristo tomó a la iglesia como siervos. Escúchenme, Cristo sacó, cuando el pueblo de Israel sale de la ley, ellos salen siendo esclavos del pecado. Cristo toma esclavos del pecado saliendo de la ley, que estuvieron cuidados por un ayo, instruidos y disciplinados por un ayo llamado la ley. Toma a estos siervos del pecado, a estos esclavos del pecado y dice: ahora les van a dar el Espíritu. Yo me voy a ir, pero les va a ser dado el Espíritu. Y cuando les sea dado el Espíritu, ustedes ya no van a ser esclavos. Ahora ustedes van a ser siervos. ¿Por qué? Porque ya no los va a gobernar el pecado. Ahora los va a gobernar el Espíritu. Y con el Espíritu gobernando la carne le va a servir al Espíritu. Y ustedes van a dejar de ser esclavos del pecado para ser siervos del Espíritu. Gloria a Dios. Pero ahí no acaba el proceso, porque aún falta un proceso más. Ustedes van a estar en el postrer Adán, el Espíritu gobernando la carne y la carne sirviendo al Espíritu. Pero para que puedan heredar el reino, yo voy a venir como rey. Voy a venir en mi gloria, en la gloria.
y en ese momento yo los voy a transformar del postrer Adán al segundo hombre, para que ustedes dejen de ser carne y sangre y sean celestiales y espirituales, que como hijos a mi estatura puedan heredar el reino de Dios. Denle un aplauso. Aleluya. Wow. Entonces mire, la iglesia tenía que vivir el último proceso de transformación del postrer Adán al segundo hombre. Y si la iglesia no vivía ese proceso de transformación del postrer Adán al segundo hombre, no podía heredar el reino de Dios. ¿Está de acuerdo? Yo le pregunto, ¿qué sucede con todos aquellos que actualmente en el siglo XXI presente dicen que son la iglesia de Cristo? ¿Están en el reino o están fuera del reino? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Porque si están en la iglesia, ellos están en el postrer Adán. Aún están siendo edificados, están siendo renovados, están siendo transformados, están siendo perfeccionados a fin de poder alcanzar la estatura de su cabeza para que puedan heredar el reino. Si ellos son la iglesia, están todavía en un proceso de transformación en donde Cristo les quiere despojar de la carne y la sangre del postrer Adán a fin de poderlos llevar a ser herederos como hijos en el segundo hombre libre de Adán. ¿Sí le está quedando claro? ¿Sí o no? Entonces, la iglesia del primer siglo estuvo operando en el postrer Adán, gobernado por el Espíritu, y en donde la carne servía al Espíritu, pero solamente aquellos que fueron vencedores en la iglesia, solamente aquellos que perseveraron hasta el fin, cuando Cristo vino en su gloria, en su reino, solamente aquellos que fueron fieles en la persecución, en la tribulación, aquellos que perseveraron hasta el fin, no negando a Cristo y recibiendo toda aquella persecución y aquello que se les vino encima, aquellos fueron recompensados y fueron transformados en el segundo hombre, Cristo, para poder heredar el reino de Dios. ¿Qué pasó con los que en la iglesia se gobernaron por la carne? Esos no fueron. Vea, lo que quiero decirles es esto. En la iglesia hubieron dos grupos, las ovejas y los cabritos. En la iglesia hubieron dos grupos, el trigo y la cizaña. ¿Quiénes fueron los unos y quiénes fueron los otros? Los unos fueron los que perseveraron hasta el fin, los que fueron vencedores, los que lograron la transformación siendo fieles y dando fruto del Espíritu, y esos fueron transformados y esos se convirtieron en el segundo hombre, alcanzaron la estatura de su cabeza como el Hijo y heredaron el reino. Los otros que vivieron gobernados por la carne, que no se dejaron gobernar por el Espíritu, que no fueron renovados en su mente, que no dejaron que el Espíritu transformara su mente ni transformara su alma, que no permitieron ser perfeccionados, que negaron a Cristo, que regresaron de la iglesia al judaísmo nuevamente, esos fueron echados al fuego en el año 70. Y esos no fueron transformados. Y esos no heredaron el reino. Esos fueron destruidos. ¿Le está quedando claro? ¿Sí le está quedando claro? Después de que pasó toda esta transformación, Cristo, con su cuerpo sujeto a Él, se sujeta corporativamente cuerpo y cabeza a Dios. Y entonces Dios es todo en todos en el reino. ¿Qué estamos viviendo actualmente? ¿El reino o la iglesia? Entonces, si estamos en el reino, ¿estamos en el postrer Adán o en el nuevo hombre? ¿Estamos en el primer hombre o en el segundo hombre? Y los que dicen que están en la iglesia, ¿dónde están? ¿En el primero o en el segundo? No, en el primero. ¿Están en Adán o en Cristo? Todavía están en Adán. Todavía están gobernados por el Espíritu, su carne, y su carne es sierva del Espíritu. Pero todavía no están en el segundo hombre y por lo tanto todavía no pueden heredar el reino de Dios. ¿Me explico? Eso es bien poderoso.
Perdón si está chillando este micrófono. Por eso necesitamos entender que nosotros estamos en una verdad presente llamada el reino de Dios. Y que en el reino de Dios nosotros ya estamos disfrutando de la consumación del plan eterno. En el reino de Dios nosotros ya no estamos esperando que se cumpla ninguna profecía ni que haya ninguna transformación para nosotros, porque ya todo lo que tenía que ser transformado el hombre ya lo fue en el viejo pacto y en el nuevo pacto para llegar al reino. Ahora lo que tenemos que hacer es entender la manera en la que Dios consumó su plan eterno en Cristo, a fin de que cuando lo entendamos podamos vivirlo. Si yo entiendo que estoy en el reino eterno de Dios y que soy el tabernáculo de Dios y que Dios llena todo con su gloria en mí, dígame, es que hay gente que dice, es que si tú le enseñas a las personas a que ya no hay nada que hacer, las personas no van a vivir bien. Las personas les va a dar lo mismo vivir bien que mal, les va a dar lo mismo vivir en santidad que en inmundicia. Yo le pregunto, si usted entiende que Dios llena todo en usted, ¿usted va a poder vivir en inmundicia? No. Si usted entiende que usted expresa la gloria de Dios que vive en usted, que Dios llena todo en usted y que usted está en Dios y Dios está en usted y que usted es todo en Dios y que todo lo que Dios es, lo es usted, le pregunto, ¿usted podrá vivir libertinamente? A veces hay personas que quieren hacer el trabajo de Dios o que quieren ocupar el lugar de Dios porque piensan que si ellos hablan la verdad, las personas van a vivir en libertinaje y van a vivir libertinamente. ¿Sabe? El vivir de cada persona es responsabilidad personal de cada quien. Pero la comprensión y entendimiento de la verdad es una responsabilidad de los que entendemos la verdad. Mi responsabilidad es enseñarle la verdad o compartirle, la verdad. La forma en la que usted decida vivir después de conocer esa verdad es la responsabilidad suya. Y claro que yo tengo que ser un ejemplo para usted y tengo que ser un modelo para usted en la comprensión y entendimiento del reino actual que vivo. Porque de otra forma, ¿cómo yo le voy a decir que estoy reinando cuando usted me ve que estoy chupando? Hay gente que dice que está reinando y lo único que usted ve en sus muros es beber. Todas las veces que sale en su muro está bebiendo. ¿Cómo va a estar reinando si no te quita lo borracho? Es que yo ya estoy reinando, pero sale el domingo, subes tus fotos y estás bebiendo cerveza. La próxima semana subes tus fotos y ahora estás bebiendo vino. Y la próxima semana subes tus fotos y otra vez estás bebiendo. Y cada vez que subes fotos estás bebiendo. Entonces, ¿eso se está reinando? Está reinando la bebida, dice Claudia. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo te comparto la verdad? Ser un ejemplo de esa verdad que yo estoy compartiendo. Y mostrarte a través de mi ejemplo que la verdad la entiendo no por lo que hablo, sino por cómo vivo. Hay gente que no es ecuánime entre lo que habla y lo que hace. O no se dan cuenta de lo que hablan y de lo que hacen. Porque por un lado hablan que están reinando y por otro lado suben fotografías en donde no se les ve que estén reinando por ninguna parte. Y no se dan cuenta. Pero no estamos hablando de los demás, estamos hablando de nosotros. Así es que yo tengo que expresar a través de mi vida lo que yo entiendo de esta verdad presente para ser un ejemplo para ti. Porque sería muy engañoso y tonto de mi parte hablar de un reino donde ya no tengo que ser transformado, ni renovado, ni perfeccionado, y que yo viva como vive alguien que no conoce a Cristo o alguien que no conoce a Dios. ¿Para qué entonces? Si yo hablo que he llegado al reino, porque en el reino ya no hay nada que perfeccionar ni renovar, porque ya soy perfecto, entonces porque yo estoy expresando una vida que expresa lo que yo ya soy y lo que yo ya entendí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces mire lo que le voy a explicar. Querer
reconciliar con Dios y salvar lo que Cristo ya reconcilió y salvó con su manifestación y su venida, fue en la iglesia del primer siglo, porque en el reino ya todo fue hecho nuevo. Repita, en el reino ya todo fue hecho nuevo. ¿Usted está en Adán o está en el nuevo, o está en el segundo hombre? ¿Es terrenal o es celestial? ¿Está en la iglesia o está en el reino? ¿Qué quiere reconciliar si ya usted ya está todo nuevo en usted? Ahora se trata de hacer algo o entenderlo. En la medida que lo entiendo es que lo vivo. Solamente cuando lo entiendo lo puedo vivir. Mientras no lo entienda, no lo puedo vivir. ¿Le está quedando claro? ¿Sí le está quedando claro? Entonces vamos a entender esto, porque ya estoy entendiendo que si yo estuviera en la iglesia, entonces yo estaría en el postrer Adán y que no podría estar en el reino. Pero si yo ya estoy en el reino, le pregunto, si estoy en el reino, ¿estoy en la iglesia? No. Y si estoy en la iglesia, ¿estoy en el reino? Entonces reino e iglesia son dos cosas completamente diferentes. Y eso es lo que no entiende la mayoría de los amados. Los amados dicen, es que yo ya estoy en el reino. No es cierto. Hoy en día se cree que cuando ya estás en la iglesia ya estás en el reino, y no es cierto. Porque los que reinaron con Cristo 1000 años fueron los que resucitaron, no los que estaban vivos. Y eso se lo dejo para el que tiene oídos y puede oír. Mira lo que dice, por favor, Colosenses 3:12. ¿Sí es Colosenses 3:12? A ver qué dice. Bueno. No, el 11, es 11, 3:11. ¿Cómo dice? Donde no hay griego, o sea, de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos hizo uno solo. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todo. El propósito de la iglesia era que Cristo fuera todo en todos los vencedores. El propósito de la iglesia era que Cristo fuera el todo en todos los que perseveraron, en todos los que fueron renovados, transformados, edificados y perfeccionados hasta llegar fielmente, perseverantemente y vencedoramente a la estatura de la cabeza para heredar juntamente con él el reino. Cristo era el todo en todos en la iglesia. ¿Qué significa? Que el cuerpo tenía que estar sujeto a la cabeza y que Cristo la cabeza tenía que ser todo dentro del cuerpo y el cuerpo todo dentro de la cabeza para que solamente fuera un cuerpo corporativo, orgánico, unido. Le voy a explicar algo. Cuando usted toma agua y lo mezcla con café, ¿después puede separar el café del agua o ya queda mezclado? No, ya queda mezclado. Dice la escritura, la primera carta a los Corintios 3:16, no vayas allá, o 17, dice, primero los Corintios 3, primero los Corintios 6:17 al 19 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Que el que se unía a Cristo fuera uno solo con Cristo, a fin de que Cristo fuera todo en todos los que vencieron, que Cristo fuera todo en todos los que perseveraron, que Cristo fuera todo en todos los que fueron renovados, transformados, edificados hasta ser perfeccionados, para que sujetos a la cabeza y siendo uno con la cabeza, entonces esa cabeza, ese cuerpo orgánico, corporativo, siendo uno, se sujetaron a Dios. Mire lo que es la iglesia. En la iglesia Cristo es todo, en todos. Ahora vaya por favor
a primera carta a los Corintios 15, 28. Primera carta a los Corintios 15, 28. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, ¿cuál Hijo? ¿Cristo solamente la cabeza o también el cuerpo que ya está sujeto a la cabeza? Ahí estamos hablando del cuerpo siendo uno, la cabeza y el cuerpo que ya tiene la misma estatura y el mismo crecimiento de la cabeza. Estamos hablando del varón perfecto que ya alcanzó a la cabeza a través de todo lo que fue transformado y todo lo que fue renovado y todo lo que fue perfeccionado durante la persecución, durante la tribulación, durante el Espíritu que lo gobernó, los frutos que dio del Espíritu, y la carne siendo sierva del Espíritu y el Espíritu gobernando la carne. Entonces dice que el Hijo, la cabeza con su cuerpo, se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Repita, en la iglesia, Cristo era todo en todos. En el reino, Dios es todo en todos. Porque el Hijo, juntamente con su cuerpo, siendo uno solo, se sujetan a Dios, y ahora en el reino Dios es en todos. Aleluya. Es fácil, al menos yo considero que así como lo estamos viendo, es fácil entender la diferencia entre la iglesia y el reino, ¿no es cierto? En la iglesia, ¿quién era todo en todos? Cristo. En el reino, ¿quién es todo en todos? Dios. En la iglesia, Cristo era todo en todos. En el reino, Dios es todo en todos. ¿Hay diferencia, sí o no? Porque Jesucristo siempre dijo: mi Padre es mayor que yo. ¿Sí o no? Y todos conocemos el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne como el Hijo. ¿Sí o no? Y cuando termina el misterio de la piedad, el Hijo regresa nuevamente a su posición de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? Entender todo esto. Entonces, miren, hasta ahí vamos bien. Fíjense lo que le voy a decir. ¿Qué pasaría si yo le digo: usted tiene que ser instruido, usted tiene que ser enseñado, usted tiene que ser renovado, usted tiene que ser transformado, usted tiene que ser edificado hasta ser perfeccionado? ¿Qué estaría yo diciéndole? ¿Le estaría yo hablando a la iglesia o le estaría yo hablando al reino? A la iglesia. Porque en el reino ya todo es perfecto. Si yo le digo que usted tiene que ser instruido, que usted tiene que ser enseñado, renovado, transformado y edificado para ser perfeccionado, yo le estoy hablando a la iglesia para que pueda alcanzar la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo, para que pueda transformarse en el segundo hombre a fin de poder heredar el reino. Por lo tanto, cuando yo leo en la Biblia que hay que ser instruido, que hay que ser enseñado, que hay que ser renovado, que hay que ser transformado, que hay que ser edificado, que hay que ser perfeccionado hasta que Cristo sea formado en ustedes con su venida, lo que yo estoy viendo es la exhortación de Pablo a la iglesia del primer siglo y no a gente que ya está en el reino. La iglesia se tenía que renovar. La iglesia se tenía que transformar, la iglesia tenía que ser edificada, la iglesia tenía que ser perfeccionada hasta que alcanzara la estatura de su cabeza, hasta que fuera transformada en el segundo hombre. Cuando yo veo estas instrucciones en la Biblia de renuévate, transfórmate, no me están hablando a mí en el reino, le están hablando a la iglesia del postrer Adán, que estaba viviendo un proceso de transformación. Mira qué dice Filipenses 1:6. Mira, pon mucha atención, dice:
Estando persuadido de esto, dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? El día de Jesús. ¿Sabe cuál es el día de Jesucristo? El día de la venida del Señor. O sea, con la venida de Cristo, aquellos que empezaron a ser renovados, que empezaron a ser edificados, que empezaron a ser transformados, que empezaron a ser perfeccionados, la obra de perfeccionamiento iba a terminar cuando viniera el Señor. Porque cuando viniera el Señor, ellos iban a ser transformados en el segundo hombre y iban a poder heredar como el Hijo el reino de Dios. Entonces ya no había más que transformar, porque ya estaban en la estatura de la cabeza. Ya habían llegado a la plenitud de Cristo, ya habían llegado a la estatura del varón perfecto. Ahora ellos son el Hijo, y ahora como el Hijo ellos heredan el reino, porque han alcanzado la perfección con la venida de Cristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Está quedando claro? Denme un minuto. ¿Está quedando claro, mi amado? Ahora fíjese, alguien que en este momento, en este día, dice que está siendo edificado, que está siendo renovado, que está siendo transformado y que está perfeccionándose, ¿puede estar reinando? Si hay alguien que dice es que yo estoy siendo renovado en mi mente, yo estoy siendo transformado, yo estoy siendo edificado, yo estoy siendo perfeccionado. Si alguien dice eso, le pregunto, ¿puede estar reinando? ¿O es un niño en proceso de transformación? Porque hay niños que dicen que están siendo renovados y transformados, y al mismo tiempo dicen que están reinando. Ni ellos saben lo que están diciendo. Dicen, yo ya estoy reinando, pero estoy siendo perfeccionado, estoy siendo renovado, estoy siendo transformado, estoy siendo enseñado. Oye, si estás siendo enseñado, si estás en el proceso de llegar a, entonces eres un niño y no estás reinando. No puedes decir que estás reinando cuando al mismo tiempo estás diciendo que todavía no eres perfecto, que todavía tienes que renovarte, que todavía tienes que transformarte, que todavía tienes que ser edificado. Alguien que está en ese proceso no puede reinar porque es un niño. Y por cierto, berrinchudo. ¿Le está quedando claro? Voy a ver a la persona que tiene saturado y dile, están reinando los que entienden que el proceso acabó. Quienes no entienden que el proceso finalizó y fue consumado por Cristo, no pueden reinar, porque están en el proceso de la transformación. Ahora le pregunto, ¿el proceso ya acabó o no acabó? Ya. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De Dios o de ellos como que no entienden que ya acabó? ¿De quién es el problema de decir que estamos en la iglesia y no en el reino? ¿De Dios o de la gente? De la gente. Es por causa del desconocimiento y la ignorancia. Aunque los que dicen que son la iglesia es por incredulidad, porque no le pueden creer a Dios que ya son perfectos, que ya fueron renovados, que ya fueron transformados, que ya fueron edificados, que ya fueron enseñados y que ya son perfectos y completos en Cristo, por eso heredaron el reino. Alguien que está siendo actualmente edificado, renovado, transformado, perfeccionado, no puede estar reinando porque aún es un niño. Escúchame bien lo que le voy a decir. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿yo puedo renovar la mente de Cristo o la mente de Cristo es perfecta? La mente de Cristo es perfecta. Le pregunto, si tengo la mente de Cristo, ¿tengo que renovar mi mente? No. ¿Qué mente tengo? ¿La tengo que renovar? No. Pero ¿quién sí tenía que renovar su mente? Adán. Por eso la iglesia del primer siglo que estaba en el postrer Adán, ellos sí tenían que renovar su mente.
Porque ellos todavía tenían la mente adámica siendo gobernada por el Espíritu que les fue dado como las alas. La iglesia del primer siglo sí tenía que renovar su mente, porque ellos eran el postrer Adán. El Espíritu estaba gobernando la mente adámica a fin de evitar que vivieran las obras de la carne. Pero en el reino yo ya no tengo a Adán, ni tengo la mente adámica. En el reino yo ya tengo la mente de Cristo. Yo ya soy Cristo y en el reino yo ya no tengo que renovar la mente. Amén. Le pregunto, ¿yo tengo que ser perfeccionado o ya soy perfecto? Porque si yo tengo que ser perfeccionado, entonces Cristo aún no consume el plan eterno de Dios. Entonces Cristo aún no viene, porque cuando Cristo vino, la iglesia alcanzó la perfección. Amén. Repita conmigo, el proceso de formación, renovación, transformación, edificación, perfeccionamiento, acabó con la venida de Cristo. Cuando Cristo vino, yo soy perfecto. Y ya no tengo que edificar ni perfeccionar nada, sino solamente entender lo que ya soy. Actualmente muchos están más preocupados por ser edificados, transformados, renovados, perfeccionados, tomando su cruz, que por reinar. Y no reinan porque quieren ser transformados. No reinan porque quieren ser renovados. No reinan porque quieren ser instruidos. No reinan porque quieren ser edificados. No reinan porque quieren ser perfeccionados. Están más preocupados en vivir el proceso que en reinar, porque no entienden que el proceso se acabó y que tenemos que reinar. Ahora, ¿reinar qué? Reinar nuestra propia vida. Le voy a hacer una pregunta. Cuando Jesucristo dijo, tomen su cruz y vengan en pos de mí, ¿a quién se lo dijo? ¿A Adames o a reyes? ¿A la iglesia o al reino? Tomen su cruz y síganme. Fue dicho para aquellos Adanes que tenían que ser transformados a un nuevo hombre, y no para los reyes y señores que ya reinan después del consumado de Cristo. ¿Se puede renovar la mente perfecta de Cristo? ¿Se puede transformar el alma salva por Cristo? ¿Se puede perfeccionar el espíritu perfecto en Cristo, que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados? ¿Se puede edificar la iglesia que terminó de ser edificada con la venida de Cristo? ¿Sabe? Mejor créale a Dios y deje de ser incrédulo. Porque todo eso ya está consumado y ese proceso ya se acabó. Denle un aplauso al Señor. Se lo voy a decir para que lo entienda bien claro. Quien pretende perfeccionar lo que ya es perfecto es un incrédulo que no le cree a Dios. Aquellos que quieren perfeccionar lo que con la venida de Cristo es perfecto y está reinando, son incrédulos que no le creen a Dios. ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Usted no puede pretender perfeccionar lo que ya es perfecto. Y si usted quiere perfeccionar lo que ya es perfecto, usted es un incrédulo que no le cree a Dios. Por eso, los que creemos que todo está consumado y vivimos en este consumado que Dios llevó a cabo a través de Cristo, reposamos. Y quien no reposa en la obra consumada de Cristo,
va a regresar al polvo de la tierra frustrado de que aún con todos los esfuerzos y las obras que hizo para renovarse, transformarse, edificarse y perfeccionarse, jamás le permitieron verse con sus ojos naturales perfecto. Esa gente que sigue diciendo que tiene que perfeccionarse y no reposa en la obra perfecta de Cristo, va a llegar al polvo de la tierra insatisfecha, porque nunca se va a ver perfecta. Por incrédula. Repita, por incrédula. Por eso, escúcheme bien, para alguien que aún no entiende el consumado es de Cristo, es una locura escuchar que yo esté diciendo que somos perfectos. ¿Cómo tú crees que ya eres perfecto? Si tú, ¿qué no te estás viendo que estás gordo? ¿Qué no te estás viendo que estás visco? ¿Qué no te estás viendo como... Hermano, yo ya soy perfecto. Aunque usted me vea naturalmente imperfecto, yo soy perfecto. Yo ya estoy en el segundo hombre. Yo soy un hombre celestial. Yo soy Cristo, el Hijo, para el Padre reinando en el reino. Yo soy perfecto. Aunque usted vea que yo soy imperfecto, yo soy perfecto. Y usted también. Repita, yo también. Yo también. Aunque mi cabeza no lo pueda asimilar, usted también es perfecto. Para alguien que no entiende el consumado es leer locura oír que digamos que somos perfectos. Pero escuche lo que le voy a decir. Para Dios, que consumó todo en Cristo, es incredulidad no creerle que somos perfectos. Cuando alguien no cree que ya se es perfecto, Dios dice incrédulo. Así es que si usted cree que se tiene que perfeccionar algo en este tiempo, es porque usted es un incrédulo que no le cree a Dios. Denle un aplauso al Señor. Voy a citar un texto que compartió mi amada hermana Adriana Herrera, porque me gustó mucho y lo compartí en mi muro. Y mire lo que ella expresó de esta manera. El problema del reino radica en que la gente camina y camina y camina y camina y nunca llega a la meta. Llevamos 20 siglos tomando leche y se atoran con el alimento sólido. Se renuevan y se renuevan y se renuevan y se renuevan y nunca son nuevos. Se transforman y se transforman y se transforman y se transforman y nunca alcanzan la forma. No podemos decir que ya somos si seguimos diciendo que seremos en el futuro. Y así está la gente, aquellos que creen que son la iglesia presente, así están, se renuevan y se renuevan y se renuevan y se renuevan y nunca son nuevos. ¿Sabe cuántos años lleva renovándose la iglesia? 20 siglos y todavía no terminan de renovarse. ¿Sabe cuántos años lleva la iglesia transformándose? 20 siglos y no termina de transformarse. ¿Sabe cuántos años lleva tratando de cambiar la iglesia para hacer un reino? 20 siglos y no termina de cambiar. Porque no entienden que todo ya está consumado y que eso ya es parte de un pasado que ya acabó y que ya fue consumado. Lo que Dios inició con la muerte de Jesucristo, que fue instruir, edificar, renovar, transformar y perfeccionar al cuerpo de Cristo, lo terminó con su regreso. Ahí dice, lo perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Todo terminó con la venida de Cristo porque ahí todo fue perfeccionado. Lo que Dios inició con la muerte de Jesucristo, terminó de perfeccionarlo con su venida, donde la iglesia alcanzó la estatura del Hijo y como Hijo heredó el reino, para que Dios sea todo en todos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces le voy a preguntar algo. En la iglesia, Cristo estaba siendo formado en ellos, ¿sí o no? Y en el reino, ¿Cristo está siendo formado en usted o usted es Cristo? Dice lo que le voy a preguntar. En la iglesia, Cristo estaba siendo formado en el postrer Adán.
Pero en el reino actual, ¿Cristo está siendo formado en usted o usted es Cristo? En el reino, usted no tiene al Hijo Cristo siendo formado en usted. En el reino, usted no tiene a Cristo perfeccionándolo, renovándolo, transformándolo. En el reino, usted es Cristo. Es un rey y es un Señor reinando sobre todas las cosas. Porque usted es el Hijo. Usted alcanzó la estatura del Hijo. Y como parte del Hijo, Dios ya no lo ve aparte del Hijo. Dios lo ve como el Hijo reinando. Amén. ¿Sí, amén o no? Entonces, la redención empezó cuando la sangre fue derramada en el madero, pero culminó cuando el sumo sacerdote Cristo regresó, o cuando el sumo sacerdote Cristo en su venida dio testimonio que la sangre había sido aceptada y que la redención estaba concluida y que toda la iglesia había sido adoptada. Y los vencedores, claro está, habían sido adoptados hijos y ahora ellos eran el hijo que heredaba el reino. Repita, consumado es. Consumado es. Otra vez, consumado es. Consumado es. Fuerte. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Consumado es significa que estamos completos y perfectos en Cristo y que ahora somos el hijo heredero del reino. Amén. Si estamos completos y perfectos, somos el hijo y somos el heredero del reino. Consumado es, no significa solamente que Cristo vino, sino que Cristo terminó el plan eterno de Dios. Y que ese plan eterno de Dios que consumó Cristo no era la iglesia eterna de Cristo, sino el reino eterno de Dios. Nunca el plan de Dios fue tener una iglesia eterna. Mi Dios tiene 20 siglos la iglesia, y ese no fue el plan de Dios. Nunca el plan de Dios fue eternizar la iglesia. El plan de Dios fue eternizar su reino. Porque el plan de Dios no es eternizar al postrer Adán. El plan de Dios es eternizar a su Hijo reinando. Hoy, de manera ignorante o incrédula, se ha eternizado al postrer Adán. Porque la iglesia ya tiene 20 siglos y no va a dejar, Si nosotros no compartimos estas verdades con los amados, ellos le van a seguir, y tus tataranietos, si tuvieras la oportunidad de verlos, van a seguir en la iglesia siendo renovados, siendo transformados. Incrédulos que no le creen a Dios, nunca van a reinar, siempre van a estar siendo transformados, perfeccionados. Le pregunto, ¿qué quería eternizar Dios? ¿Su reino o la iglesia? ¿Y qué es lo que se ha eternizado? ¿El reino o la iglesia? La iglesia. La iglesia es lo que ha eternizado el hombre, porque ya tenemos 20 siglos con una iglesia que ya no existe. Ya tenemos 20 siglos con una iglesia que ya no es iglesia porque se convirtió en un reino. Por eso en el reino no puedes decir que Cristo está en ti. Si tú dices que Cristo está en ti siendo formado en el reino, no sabes lo que dices. Porque después de que Cristo vino y terminó la redención y todos fueron adoptados hijos y se hizo un espíritu con él, la iglesia, para ser el hijo, nosotros en el reino somos los Cristos de Dios. Los Cristos, los ungidos, somos los ciudadanos del reino de Dios. Somos los reyes y señores en el reino. ¿Usted se acuerda qué fue lo que produjo el sueño de Adán? El pecado, ¿sí o no? ¿Sabe qué es lo que está produciendo el sueño actual en el reino? El nuevo pacto y la iglesia, del que muchos no han despertado. Todos están dormidos pensando que son la iglesia, y por causa de esos que están dormidos creyendo que son la iglesia, no se despierta de ese sueño del primer pacto de la iglesia para estar reinando en el reino actual. Hay que voltear a tu Señor, ya despiértate. ¡Ya despiértate! Ya no eres una iglesia, ya eres un reino. Amén. Por eso yo he dicho que el Cristo de muchos actualmente no es el mismo Cristo de Dios.
Porque el Cristo de Dios consumó su plan y propósito eterno y no dejó nada pendiente por terminar hasta llevarnos al reino. Pero el Cristo en el que hoy muchos creen está todo inconcluso y todavía está perfeccionando las cosas. Ese Cristo no es el Cristo de Dios. Ese Cristo es un Cristo inventado por el hombre. Ese Cristo es un Cristo sacado de la chistera y de la guantera del hombre. Ese Cristo no existe. Ese Cristo no existe. El Cristo de Dios terminó todo y nos llevó al reino. Amén. Cristo no dejó las cosas mal hechas a la mitad, no dejó la iglesia. Cristo no vino a eternizar una iglesia. Cristo vino a llevar la iglesia del postrer Adán al reino. Amén. Él vino a ponerle fin a la ley para poder sacar a Adán de la esclavitud. Y luego Él transformó al postrer Adán hasta llevarlo a la estatura del Hijo para que le diera el reino. Ese es el Cristo de Dios. Otro Cristo que todavía esté perfeccionando algo, ese no es el de Dios, ese es el del hombre, es un invento, un Cristo inventado por el hombre. Amén. Voy a ver a tu vecino y dile, entérate. Grítale, entérate. La iglesia dejó de existir hace 20 siglos porque se convirtió en un reino. La iglesia se convirtió en un reino hace 20 siglos. Ya no hay iglesia, ahora es un reino. ¿Esta reunión es una reunión de la iglesia, del cuerpo de Cristo? No, es una reunión del reino. ¿Estamos predicando para edificar? No, estamos compartiendo para entender. Hoy están usando todo el modelo pasado. Pero no estoy usando el viejo hombre. Mis amados, hay gente que no puede comprender muchas cosas, pero les amamos, porque en el reino lo que el mayor de todos es el amor, y quien no ama no conoce a Dios, ¿cierto o no es cierto? Entonces, la iglesia dejó de estar vigente hace 20 siglos porque se convirtió en un reino eterno. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra iglesia? Fíjense lo que le voy a decir. La palabra iglesia, de eclesia, significa los llamados a salir fuera. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Estaban los llamados que tenían que salir fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. ¿Y fuera de qué? Y fuera de Adán. Le pregunto, a través de la iglesia, Cristo llegó afuera de Adán y del mundo a su cuerpo, ¿sí o no? Entonces ahí se acabó la iglesia. Cuando Cristo llevó afuera a la iglesia del mundo y de Adán, cuando Cristo llevó a la iglesia fuera de Adán y fuera del mundo, se acabó la iglesia y se convirtió en un reino. Porque el propósito de la eclesía era llevar a los llamados a salir afuera. Todos los llamados por Dios tenían que salir fuera de Adán y fuera del mundo. Y eso fue lo que hizo Cristo en la iglesia. Sacó a la iglesia fuera de Adán y fuera del mundo. Y ahí se acabó el propósito de la iglesia, que se convirtió en un reino. Amén. ¿Sí le está quedando claro? ¿Le está quedando claro? ¿O no le está quedando claro? Amén. Qué tremendo. La iglesia, la eclesía, los llamados a salir fuera. ¿Fuera de qué? De Adán. ¿Fuera de qué? Del mundo. Y no Cristo, la iglesia sacó de Adán y del mundo a la iglesia, que la convirtió en un nuevo hombre. ¿Sí o no lo hizo? Entonces se acabó, ¿no? La iglesia. Porque si la iglesia sigue vigente, entonces está vigente Adán. Y el mundo sigue vigente.
Por eso Pablo decía, apártense del mundo, y por eso tú ves en la Biblia que habla del mundo, porque en la iglesia el mundo estaba vigente, pero el mundo fue destruido en el año 70. Ahí fue el fin del mundo, porque esa palabra mundo no significaba la tierra, el globo terráqueo como tal, sino significaba el fin del sistema que gobernaba al viejo hombre. Y no era otra cosa que Adán, que gobernaba el judaísmo. ¿Ok? ¿Le está quedando claro? Hace unos días, por ahí alguien dijo que yo hablaba disparates. Así lo dijo. Y quiero aclararlo porque quiero mostrar que no estoy hablando disparates. Pero alguien por ahí dijo que yo hablaba disparates diciendo que ya no se debe de predicar el evangelio. Y le voy a explicar por qué no hablo disparates cuando digo que el evangelio ya no se tiene que predicar, pero el reino se tiene que compartir. Es diferente predicar el evangelio que compartir el reino. Y yo no predico el evangelio, yo comparto la verdad del reino. Le voy a explicar por qué. Es muy lamentable que hoy en día, en este pleno siglo XXI, haya quien crea que se debe de predicar el evangelio para salvar a la humanidad de la muerte. Y es más lamentable que aquellos que dicen que son entendidos crean que se debe de predicar el evangelio para salvar. Porque según lo que dice Lucas 20:38, vamos ahí por favor. Miren lo que dice Lucas 20:38. Le pregunto, ¿cuál era el propósito del evangelio? Anunciar buenas nuevas de salvación. El propósito del evangelio era anunciar buenas nuevas de salvación. El evangelio se predicaba para anunciar la salvación. Le pregunto, ¿en el reino se necesita predicar la salvación? ¿O en el reino ya toda la gente está disfrutando de su herencia? Vamos a entender esto. ¿Qué dice Lucas 20:38? Porque Dios no es de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios, ¿cómo están para Dios todos? Entonces, miren, si yo le predico a la gente el evangelio para salvarla, ¿la salvo de qué? Si para Dios todos están vivos. ¿De qué salvo a la gente predicando el evangelio si para Dios todos están vivos? ¿Es predicar el evangelio para salvarla o compartirle la verdad para que la entienda? Compartir la verdad. ¿Cuál era el propósito de la predicación del evangelio? Porque quizás algunos no hemos llegado a entender cuál era el propósito de la predicación del evangelio. Y le quiero decir que el propósito de la predicación del evangelio fue salvar al pueblo de Israel del juicio y de la ira de Dios por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo como su Mesías. Miren lo que dice Romanos 5:9. Vaya a Romanos 5:9 y va a ver lo que dice ahí. El propósito de la predicación del evangelio que llevaron a cabo los apóstoles y toda la iglesia del primer siglo era salvar a Israel del juicio y la ira de Dios que venían con Cristo, con la venida de Cristo. ¿Cómo se iban a salvar? A través del arrepentimiento, a través de la confesión y a través de la fe en Jesucristo como su Mesías. ¿Qué dice Romanos 5:9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. ¿Salvos de qué? La ira. ¿De la qué? La ira. En el 70 venía el juicio y la ira de Dios con fuego. Y el propósito de la predicación era predicarle al pueblo de Israel que ellos tenían que ser libres de esa ira a través del arrepentimiento. ¿Usted se acuerda que Juan dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego? Sí, amén. El evangelio se predicó a fin de que Israel fuera salvo de la ira y del juicio de Dios.
Le pregunto, ¿todo eso ya pasó o sigue vigente? La iglesia vencedora salvó el juicio, se salvó del juicio y se salvó de la ira, y la iglesia vencedora fue transformada, y los que no fueron transformados vivieron el juicio. Todo eso ya quedó en el pasado, ¿sí o no? Entonces le pregunto, ¿tengo que predicar el evangelio para salvar a alguien? Le pregunto, ¿yo necesito seguir predicando el evangelio para salvar a alguien de la ira y del juicio de Dios? No. ¿Tengo que predicar el evangelio para salvar a alguien de la muerte? No. Entonces, ¿se tiene que seguir predicando el evangelio para salvar a las personas? ¿O tengo que compartirles el reino para que entiendan las verdades consumadas de Cristo, de cómo ellos llegaron a estar en un reino eterno? Compartir la verdad. Pero dicen que yo hago disparates. Disparate es no saber lo que predicas y no entender lo que enseñas. Eso es un disparate. Disparate es no entenderlo, contradecirte tú mismo con lo que tú enseñas y lo que tú hablas cuando ni siquiera lo entiendes. Eso sí es un disparate. Decir que estás reinando y al mismo tiempo decir que estás siendo perfeccionado y estás siendo renovado, eso es un disparate. Disparate es decirle a la gente que se tiene que perfeccionar cuando Dios dice que tú ya eres perfecto. Dale un aplauso al Señor. Entonces te voy a decir algo. El pacto eterno que hizo Dios el Padre con el Hijo Cristo a fin de redimir al pueblo de Israel, la ley en el viejo pacto, la gracia del nuevo pacto, la iglesia del nuevo pacto y el reino milenial, los 1000 años que Cristo gobernó con los vencedores, todo eso fue para las 12 tribus de Israel, compuesta de judíos y gentiles, y no para nosotros 19 o 20 siglos después que nacimos en el reino eterno de Dios. ¿Está quedándote claro? Mientras nosotros sigamos leyendo y entendiendo las Escrituras desde una verdad pasada y consumada, desde el viejo o el nuevo pacto, y no desde el reino actual presente, siempre nos vamos a ver como parte de un pueblo al que nunca pertenecimos, llamado Israel. Si usted lee las Escrituras pensando que está en el viejo pacto o en el nuevo pacto, usted está leyendo las Escrituras con una mente de un pueblo que usted no es. Porque el nuevo pacto, el viejo pacto y el nuevo pacto fue la salvación que Dios llevó a cabo a través de Cristo de su pueblo llamado Israel y no de usted. Aunque con todo eso que hizo Cristo en su pueblo llamado Israel, usted obtuvo por beneficio el reino eterno de Dios. Entonces actualmente no predicamos porque ya todos están salvos, porque ya no hay ira, porque ya no hay juicio, porque ya todo fue reconciliado y ya todo fue hecho nuevo. Ya no predicamos para salvar a nadie porque ya todo es nuevo en el reino, pero compartimos con los que aún desconocen, con los que aún ignoran y con los que aún no creen porque son incrédulos, que por medio de la salvación que Dios llevó a cabo a Israel, es decir, a los judíos, la humanidad entera es parte actual del reino eterno de Dios. Estoy terminando. Fíjese lo que le voy a decir. Lo peor que le puede pasar a la humanidad en este siglo presente es llevarla a un edificio de 4 paredes para enseñarle a vivir como el pueblo de Israel que ellos jamás fueron. Porque la iglesia fue el pueblo de Israel. Y llenarlos de verdades cumplidas y consumadas por Cristo en el pasado. Porque el viejo y el nuevo pacto ya están consumados. Y si usted le enseña a la iglesia a vivir en el nuevo pacto, le está enseñando a vivir en verdades ya consumadas. Por eso
enseñarle a la iglesia que se renueve, que se transforme, fue una verdad, pero en el primer siglo, que Dios consumó con la venida de Cristo. Y si usted le sigue diciendo actualmente a las personas que son la iglesia que se tiene que renovar, transformar, usted está enseñándoles una verdad pasada y consumada que ya no está vigente. No es una mentira, pero es una verdad pasada y consumada. ¿Me estoy explicando? Imagínate que traes a la gente, la encierras en 4 paredes y les dices, ustedes son la iglesia. ¿Qué es lo que les estás diciendo cuando les dices son la iglesia? Ustedes son judíos. Y luego les enseñas a vivir como la iglesia. ¿Qué les estás enseñando? Les estás enseñando verdades consumadas del pasado que ya fueron cumplidas por Cristo. Tienes que renovarte, tienes que transformarte, tienes que perfeccionarte. Todo eso ya lo cumplió Cristo. Por eso el propósito no es sacar a la gente de la mentira, es alinear a la gente con la verdad presente. Porque ellos no están viviendo una mentira, están viviendo una verdad pasada, consumada. Vivir en el tiempo de la iglesia no es vivir en una mentira, es vivir en una verdad, pero que ya está pasada y consumada. Vivir en la ley no es vivir en una mentira. Vivir en la ley es vivir en una verdad pasada y consumada. Porque tanto la ley como el nuevo pacto fueron verdades, pero ya son pasadas y consumadas. Y la verdad actual es el reino eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Cristo no se manifestó y vino para establecer una iglesia más, sino para llevarlo a ser el segundo hombre transformado. El propósito de Cristo, como ya te lo expliqué, era transformar a Adán en un nuevo hombre, en el Hijo de Dios corporativo, que pudiera heredar el reino de Dios. Por eso el último misterio de la Biblia, ve lo que dice Apocalipsis 17, yo no me acuerdo si ya lo vimos, pero el último misterio en la Biblia, Apocalipsis 17, mira lo que dice. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Con la séptima trompeta se iba a consumar el misterio de Dios. Ahora, ¿qué dice por ahí Apocalipsis 11:5, por favor? 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ya ve cuál fue el misterio? ¿Cuál era el misterio del séptimo ángel? El reino. ¿Cuál fue el último misterio de ser revelado? El reino. Ahora, el misterio de ser revelado, porque el reino siempre ha sido conocido por todos los entendidos desde el principio. Lo que Adán perdió fue un reino desde el principio. Y el último misterio revelado es que el reino era volver al origen, era llevar al hombre nuevamente al origen, de donde él había salido y lo que él había perdido. Amén. ¿Sí o no? Voy a terminar mostrándole esto que a mí personalmente me gustó mucho. Mire lo que dice Apocalipsis 11:19. Con esto voy a terminar por este día. Apocalipsis 11:19, mire lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca, ¿qué? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Ustedes se acuerdan que el templo en la tierra, en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, ¿sí o no? Y en el atrio estaba el sacrificio y el lavacro,
En el lugar santo estaba el candelero, estaban los panes de la mesa de la proposición estaba el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿En los atrios, en el lugar santo o en el santísimo? En el lugar santísimo estaba. El arca donde estaban los querubines estaba en el lugar santísimo. Y miren lo que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos. Le pregunto, ¿dónde está el atrio y el lugar santo ahí? ¿O nada más aparece el lugar santísimo? ¿Qué se veía en el templo de Dios en el cielo? Se veía el arca. ¿Y dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Quiero explicarle esto. En el templo de Dios, el nuevo templo de Dios, el templo hecho nuevo, todo nuevo, ya no hay atrio ni hay lugar santo, solamente hay lugar santísimo. Lo único que usted puede ver ahí es el arca en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Dónde quedaron los atrios del viejo pacto? ¿Y dónde quedó el lugar santo del nuevo pacto? En el templo de Dios del cielo ya no hay. Usted ve el templo de Dios en el cielo y ya no hay ni atrios del viejo pacto, ni hay lugar santo del nuevo pacto. Ahora lo único que hay es lugar santísimo en el reino. Fíjese lo que le estoy explicando. En el reino ya nada más hay lugar santísimo. Ya no hay ni atrios del viejo pacto, ni hay lugar santo del nuevo pacto. Ahora quiero que vayan por favor ahí a Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22 y miren lo que dice. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y miren lo que dice. Y usted sabe que la Nueva Jerusalén somos nosotros. La nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva. Miren lo que dice. Y no vi en ella templo. ¿Qué no había? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y miren lo que dice ahí el versículo. ¿Dónde me quedé? El 16. Estamos hablando el 16. En la Nueva Jerusalén dice: la ciudad se halla establecida ¿en qué? ¿En qué, hermano? ¿Usted se acuerda lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Qué eran? ¿Y cuántos tiene la Nueva Jerusalén? Uno. ¿Cuál? El lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El arca de Dios. Es decir, en el reino de Dios ya nada más está el lugar santísimo. Ya nada más hay un cuadro. Ya en la Nueva Jerusalén, en donde todo ha sido hecho nuevo, ya no hay lugar santo ni hay atrio. Ya no hay atrio ni hay lugar santo. Ya nada más hay lugar santísimo. Ya nada más hay un cuadro. ¿Por qué? Porque el templo de Dios en el cielo, la Nueva Jerusalén, solamente tiene lugar santísimo, el reino, en donde la presencia y la gloria de Dios lo está llenando todo. ¿Qué había en el lugar santísimo? La presencia y la gloria de Dios. Y en la Nueva Jerusalén, que somos tú y yo, ya nada más está la gloria y la presencia de Dios llenándolo todo. ¡Aleluya! Ya no hay atrios ni hay lugar santo. Ya solamente es la presencia y la gloria de Dios llenándolo todo. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios es todo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Señor, te damos gracias. Póngase en sus pies o sentado como usted quiera. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos permite conocer y entender mejor la verdad presencia. Agradezco, Señor, por este tiempo en el que tú nos has permitido seguir creciendo en el entendimiento y en la comprensión de esta verdad presente por medio de todo lo que se consumó a través de Cristo para llegar a Él. Te pido, Señor, que a través de este compartir, muchos amados puedan crecer en este entendimiento y puedan vivir, Señor, libres
en la libertad con que Cristo les ha hecho libres, en este reino hermoso y precioso en el que nosotros actualmente estamos viviendo. Mil gracias. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, mis amados, pues tome su lugar. Quiero nada más dar algunos saludos y agradecimientos. Le agradezco ahí a Geraldine, que nos está viendo. Ella es de Venezuela, pero está allá en Brasil. Un abrazo y un beso para ti, mi amada, hasta allá, hasta Brasil. Marjorie, que es venezolana, pero también está viviendo allá en Barranquilla, Colombia. Te envío un abrazo y un beso para ti, para Alex, mi amada. Qué bueno que estamos en unidad, somos uno en el Señor. Carlos Eduardo Castellano, con todos los amados allá en Santa Cruz, Venezuela, mis amados, reciban un abrazo de parte de todos los amados aquí en México. Qué bueno que seguimos creciendo en el entendimiento de esta verdad presente en el reino de Dios. Ben Postman dice aquí, bueno, un abrazo para él. Ataí también un abrazo y un beso. Guadalupe López, le enviamos un abrazo y un beso. Marta González, abrazo y beso. Guarací, con todos los amados allá en Porto Alegre, Brasil, abrazos y besos también para ustedes, mis amados. Juan Carlos Moreno recibe un abrazo. Rosa Elia Moreno y Joel Clemente, un abrazo para ustedes, mis amados, también, les amamos. Case Letideo, también le enviamos un abrazo y un beso. Alejandra Pacheco recibe un abrazo y un beso también, mi amada. Héctor Gutiérrez, un abrazo para él y para su esposa Cristina. Cecilia Josefina, también le enviamos un abrazo y un beso. A Niuska, allá en Venezuela, un abrazo y un beso. Armando Rodríguez y a todas las personas que siguieron la transmisión en vivo, pues agradecemos por el favor de su atención. Los invitamos a que la próxima semana, por favor, a partir de las 12 del mediodía, los esperamos nuevamente para seguir compartiendo estas verdades presentes. Por hoy no me resta más que agradecerles por el favor de su atención, desearles que tengan un excelente fin de semana, que tengan buen provecho, y el próximo domingo a las 12 vamos a seguir compartiendo más de esta verdad presente, el reino de Dios. Agradezco por el favor de su atención y sigamos entendiendo estos asuntos del reino. Bien, buenas tardes, buen provecho y muchas gracias.